Canarias en guerra. Soy Ramiro Rivas, doctor en Historia, y vamos a realizar el episodio número 2, que lleva por título La sociedad canaria, una sociedad desigual y de clases. La sociedad canaria de finales del siglo XIX y principios del siglo XX está ya conformada como una sociedad cuyas características fundamentalmente es ser una sociedad de clases, una sociedad perfectamente integrada dentro del sistema capitalista y muy desigual. O sea, las diferencias económicas, políticas, de derechos y sociales entre las diferentes clases que conforman la sociedad del archipiélago son muy considerables y evidentes. Las clases que conforman esta sociedad son la clase pues más pudiente, más importante y la minoritaria desde el punto de vista de la población, no más allá del 5% de la totalidad de los habitantes del archipiélago, con diferentes facciones en su interior, sería la burguesía, que sería la clase dominante. Y después estarían las clases dependientes, las clases subalternas, que irían desde la pequeña burguesía, siempre hasta 1930 aproximadamente, controlada y dominada por la burguesía como tal, aunque el cambio de régimen, el inicio de la revolución en el Estado español, que significa el acceso de la Segunda República, la instauración de la Segunda República, significa que esta pequeña burguesía inicia un proceso de autonomización con respecto a la gran burguesía. Y además existen otras dos clases más. Uno sería la de los trabajadores, tanto de la ciudad como del campo, que sería la población mayoritaria, dura y profundamente explotada por el modo de producción, por la burguesía, y además estaría en retroceso numérico y en su importancia del campesinado, dadas las transformaciones en las estructuras de la propiedad de la tierra. Y esta sería la sociedad que nos encontraríamos en la Canarias de la primera mitad del siglo XX. Lo que vamos a hacer entonces a partir de aquí es centrarnos en los orígenes, en las características, en las facciones de la burguesía y el papel que juegan en lo económico, en lo social y en lo político, hasta llegar al periodo de estudio fundamental de este programa, ¿no? Que sería pues la Segunda República, el golpe, la guerra civil, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, nos interesa centrarnos sobre las bases materiales en los que se va a producir los orígenes, el desarrollo y la consolidación de esta clase social y sus facciones. Además de lo fundamental, que ya entraremos a continuación de este apartado, de la burguesía va a depender de la explotación del territorio, o sea, de la tierra, en primer lugar, y sobre todo de la mano de obra, ¿no? Un tipo de explotación además considerable, como se verá pues a continuación. Nos interesa ver también las otras bases materiales y políticas en las que se basa, digamos, el origen, el desarrollo y el poder de la burguesía canaria como tal, ¿no? Y en ese sentido,
pues además de los antes citados, de las fundamentales, hay otras, que sería, por ejemplo, como la explotación de determinados monocultivos, que sería, por ejemplo, pues la caña de azúcar en el siglo XVI y XVII, comenzando el enriquecimiento de algunos individuos, digamos, plebeyos dentro de la sociedad del antiguo régimen, como sería, por ejemplo, ya el vino, ¿no?, en el caso del siglo XVIII, y las relaciones que se tienen también con las colonias americanas del Imperio Español, ¿no?, centrado sobre todo en el mundo del Caribe, ¿no?, desde Venezuela, Colombia y las islas más importantes, Cuba, Puerto Rico, que se seguirá manteniendo además a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y también hasta los años 30 va a jugar un papel pues muy importante las relaciones caribeñas y canario-cubanas, o más tarde inclusive pues canario-venezolanas, ¿no? O sea, en ese sentido pues se van a desarrollar toda una serie de elementos, como va a ser luego durante el siglo XIX, pues van a llegar distintos negocios, distintas funciones que va a desarrollar la propia burguesía, abriendo sectores, abriendo posibilidades de negocio y posibilitando pues su expansión, tanto en número, poder y riqueza, como sería, por ejemplo, pues el cultivo, el siguiente monocultivo, el de la cochinilla, donde significa pues una transformación, un cambio muy importante en las relaciones de explotación y de propiedad de la tierra, sobre todo, ¿no?, apareciendo pues una burguesía rural importante, y apareciendo también pues una burguesía urbana dedicada pues al tráfico de los negocios, y sobre todo a otro negocio muy importante, de considerable beneficio, que no es otro que la trata negrera, ¿no? El comercio de esclavos, el archipiélago canario y por lo tanto, digamos, su burguesía, va a participar de lleno. Los puertos canarios va a jugar un papel tanto en el suministro de los elementos necesarios para los buques que se dedican a la trata, tanto en el viaje de ida pues al continente a recoger, digamos, su mercancía, ¿no?, los esclavos, para de nuevo la vuelta para la recarga de los suministros necesarios que van a tener pues estos barcos en el traslado, ¿no?, de los barcos, de la mercancía, pues hacia los mercados de venta de esclavos de América y de la zona del Caribe, inclusive Brasil, ¿no? En eso el archipiélago canario va a jugar un papel muy importante. A pesar de la prohibición de la trata, que se hace desde principios del siglo XIX, la trata va a seguir funcionando hasta 1870 aproximadamente. Y Canarias pues van a ser una zona donde se van a abanderar estos barcos, y donde los barcos, ya digo, se van a suministrar, se van a abastecer de determinados elementos que necesita, sobre todo alimentos, agua, etcétera, ¿no?, y otros productos, y de nuevo se van a reabastecer. Además, por leyes, la burguesía canaria va a defender la necesidad del mantenimiento de la esclavitud en las colonias americanas de la monarquía española, ¿no? Sobre todo hay pronunciamientos de esta burguesía durante el siglo XIX, tanto de sus organismos económicos como de los organismos políticos locales, defendiendo unánimemente, prácticamente, el mantenimiento de la institución de la esclavitud en las colonias, ¿no?, por razones de tipo económico, razones de tipo social, etcétera, ¿no? Este va a ser
una cuestión importante que va a enriquecer de forma considerable a sectores importantes de la población canaria. El siguiente factor va a ser el agua. Con las transformaciones y los cambios, tanto en la estructura como en el sistema de cultivo, sobre todo con la agricultura de plantación, un elemento fundamental va a ser explotado en intensidad, que va a ser el agua. Canarias es yo creo que uno de los países, de los poquísimos países, o quizás el único, en donde la tierra y el agua estén por separado, sean propiedades distintas y no vayan conjuntamente la una con la otra. En ese sentido, dado la composición de las distintas islas, esta va a ser el agua muy importante en el cultivo de plantación, que es, como se sabe, la platanera es un cultivo pues que demanda una enorme cantidad de agua. Se van a explotar de diferentes formas. En Tenerife van a ser galerías y pozos, en Gran Canaria fundamentalmente basado en las presas, la construcción de presas y pozos. En La Palma pues se van a combinar, aunque La Palma no va a tener tanta necesidad de agua, digamos, extraordinaria como el caso de Tenerife o Gran Canaria, y en La Gomera pues a base de presas. Ahí se van a invertir pues una enorme cantidad de capitales, pero también se van a obtener una enorme cantidad de beneficios, ¿no? Desarrollándose pues grupos de personas que van a ser conocidos como los aguamangantes, o sea, los tenedores de agua, que se montan pues con una estructura de tipo capitalista a base de acciones, tanto en sus distintas formas de explotación, además de las ingentes obras que se realizan pues con la necesidad de abrir canales, etcétera, elementos intermedios para almacenar el agua que se necesite, y eso va a ser pues una enorme cantidad de trabajo, dinero, inversiones, etcétera, en donde va a surgir pues un negocio pues muy, muy considerable, ¿no? Además de esto, va a desarrollarse al mismo tiempo, pues al desarrollarse pues el crecimiento de los puertos, y hemos visto la función que tienen los puertos canarios, ¿no?, en el negocio de la trata negrera y el negocio del comercio internacional, que se desarrolla pues desde Canarias hasta no solo Europa, sino a la América próxima, pues serían pues las obras públicas, ¿no? Los puertos fundamentalmente van a jugar un papel económico considerable, con unas obras, digamos, de tipo pues también muy importantes, gigantescas, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, generándose unas construcciones, sobre todo en el puerto de La Luz y de Las Palmas, y en menor medida en el de Santa Cruz de Tenerife, pues considerables, y además pues los puertos de tipo local, que hemos visto ya en el capítulo anterior, ¿no?, la importancia de este tipo de obras necesarias pues para las comunicaciones, y además pues el desarrollo de los elementos modernos, como podía ser pues desde el desarrollo de las escuelas públicas, sobre todo a partir del primer tercio del siglo XX, y de elementos como pueda ser la extensión de la red eléctrica, la red telefónica, los tranvías, en fin, el desarrollo, digamos, de los elementos más modernos de la sociedad de los inicios pues del siglo XX en el mundo desarrollado. En este sentido, podríamos terminar, digamos, este apartado con la definición de que el capitalismo canario, por sus especiales características de conformación, las bases, digamos, de su riqueza, ¿no?, y de sus negocios, además del
del ámbito político, en el cual entraremos en reiteradas ocasiones, sería, pues, podríamos calificarlo como un capitalismo de frontera, ¿no? En ese sentido, no atendiendo, digamos, a las leyes tradicionales, sino acostumbrado a desarrollar, pues, no como una actuación de tipo productivo, ¿no? Sino muy en el contrario, o sea, una cuestión de negocio, de oportunidad, de saltar por encima de las leyes y dedicarse a todo tipo de negocios, ¿no? Los legales, alegales e ilegales. Va a estar acostumbrado, en ese sentido, a ser una burguesía, digamos, muy activa, muy combativa y, sobre todo, no ateniéndose a muy pocos principios, acostumbrada a desarrollar unas características muy concretas, no teniendo el espíritu, en fin, progresista, cultural, que se le supone, pues, a la burguesía de Europa Occidental e inclusive de la América del Norte. La burguesía canaria nunca lo ha tenido, ¿no? Siempre ha explotado, digamos, a la propia población y al territorio de forma totalmente despiadada y buscando nada más su propio interés. El siguiente paso que nos interesa profundizar sería en las diferentes facciones, en las divisiones que tiene, pues, la burguesía canaria, que se ha conformado a lo largo del siglo XIX y cristaliza en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Y desde el punto de vista económico, o según sus funciones e intereses y del origen, digamos, de su riqueza, en los sectores que va a explotar, serían dos grandes facciones en la burguesía canaria. Una, la de los terratenientes, y otra, la de los mercantiles. Entonces nos interesa analizar, aunque sea someramente, pues cada una de ellas, sus orígenes, quiénes son, qué es lo que hacen, etc. Entonces, con respecto a los terratenientes, ya hemos visto que a lo largo del siglo XIX se va a producir el desmonte, el desmoche del antiguo régimen, ¿no? Elementos de tipo feudal o elementos tradicionales de la agricultura tradicional van a cambiar. Va a haber cambios importantes en la estructura de la propiedad de la tierra y en los sistemas de explotación de esta, y al mismo tiempo, pues, van a surgir nuevos elementos plebeyos que van a hacerse, pues, con el capital suficiente para comprar tierras, las tierras desamortizadas, los censos y los elementos del propio antiguo régimen y una parte de las tierras de la nobleza provinciana que van a ser transferidos, pues, a los capitalistas plebeyos, a los nuevos elementos que van a aparecer. En ese sentido, se va a producir una transformación no solo que va a incidir en el paisaje, digamos, agrario, en el paisaje de las islas mayores, sino que también, en ese sentido, pues, va a haber un cambio de propiedad y de funciones de explotación. Va a aparecer del propietario tradicional, que ya existía, o sea, existía un campesinado, digamos, independiente, ya desde el siglo XVIII, principios del siglo XIX, como demuestra, pues, la encuesta real de 1803. Y este campesinado, junto con los administradores de la propia nobleza provincial, la nobleza local, más el aporte de los indianos, de algunos indianos enriquecidos, pues van a ser los que van a constituir la parte, digamos, fundamental, vertebral de la nueva clase social que se desarrolla a lo largo y ancho de las
islas del archipiélago canario en mayor o menor cantidad. En ese sentido, pues se van a transformar en propietarios modernos y enriquecidos, y van a invertir en la compra de tierras y en la transformación de estas en una agricultura pues de tipo de plantación, fundamentalmente de tipo capitalista, que van a mantener unos lucrativos negocios a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desarrollándose, como ya hemos comentado, en la época de oro de los años 20 hasta la llegada de los años 30, de la crisis económica de 1929 y la Gran Depresión de los años 30, ¿no? En ese sentido, van a estar acostumbrados pues, a realizar pingües e importantes negocios, teniendo también la explotación de una mano de obra, antiguos campesinos, antiguos tenedores de censos y de relaciones de arriendo especial con la tierra, que se han transformado en jornaleros, siendo explotados durísimamente por parte de esta nueva clase social. Clase social que se instala pues, en los diferentes comarcas y pueblos de todo el archipiélago, ¿no? Nombres como serían pues, los Machado en la zona del Valle de la Orotava, los Oramas en el norte de la isla, los Campos y Cruz en el Valle de Güímar, los Feo, Bello, Barrio y Alfonso en el sur de la isla. Esto con respecto a la isla de Tenerife, van a ser los que van a conformar estos terratenientes poderosos, las familias y el cacicato en todas estas comarcas. Una situación idéntica, parecida, tanto en su origen como en su desarrollo, pues va a constituirse pues, en todo el archipiélago, en Gran Canaria, por ejemplo, pues con los Bravo de Laguna, los Manrique de Lara, y los Doreste y un largo etcétera, ¿no? Los Sansó, en fin, y en La Palma pues los Sotomayor, La Gomera pues los Trujillo, los Ascanio, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido pues se van a constituir, digamos, estos serían pues los terratenientes más poderosos y toda una red clientelar de caciques y paniaguados que van a sostener el poder tanto económico, pero sobre todo político. Van a dominar, digamos, las administraciones políticas locales y sobre todo a partir del desarrollo de los cabildos pues van a tener otra herramienta más importante para controlar casi en monopolio el poder insular hasta el advenimiento de la República, ¿no? En ese sentido va a ser pues una opción que, a pesar de que sí va a jugar un papel importante dentro de esta clase social, van a estar desde elementos de las colonias extranjeras, imbricadas también en la burguesía canaria. Se habló de una burguesía anglo-canaria también, pero que, a pesar de su cierta importancia de tipo puntual, como podía ser pues las grandes casas comerciales, etcétera, u otros elementos, tanto fundamentalmente de origen británico, aunque en menor medida también alemán, pero a pesar de que juegan un papel importante, no van a ser trascendentales en el desarrollo y en la composición de la propia burguesía como tal. Por último, dentro de esta facción también hay que incluir a los restos de la nobleza provincial. En ese sentido, la docena de títulos nobiliarios que va a tener Canarias, pues desde
finales del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, pues en mayor o menor medida pues van a seguir este tipo de transformación de propietarios, algunos en su caso señoriales, ¿no?, feudales, pues van a transformarse debido pues a la desamortización y a la desaparición del antiguo régimen, siendo sustituido pues por el Estado liberal, en elementos importantes, aunque no decisivos tampoco, de la burguesía canaria, ¿no?, en sus ámbitos pues terratenientes, ya que esta facción se va a dedicar fundamentalmente pues a la explotación directa de la tierra o al alquiler de la tierra, pero también se van a dedicar pues a la cuestión del comercio, ¿no?, o sea, del import-export, entre otras cosas. Y en ese sentido, pues la nobleza, los restos de la nobleza canaria, pues van a jugar un papel importante. Y esta burguesía, hay que tener en cuenta que se va a agrupar en los sindicatos agrarios, de los cuales todavía quedan pues sus restos, como el Sindicato del Norte de Tenerife, por ejemplo, el Sant, que son, pues, no son otra cosa, a pesar de su nombre, que las patronales agrarias que han constituido pues el poder y la fuerza de esta clase social, agrupando en estas organizaciones patronales, pues no solo, digamos, a los de su clase, que las han dirigido históricamente, sino a los pequeños y a los medianos campesinos, transformándose en sus representantes. La segunda facción sería lo que podríamos llamar los mercantiles. Serían mucho más urbana que la otra, aunque esto no quiere decir que los terratenientes no vivan ya en las dos grandes ciudades del archipiélago, muy por el contrario, o en las ciudades tradicionales, como pueda ser La Laguna, Aruca, o La Orotava, o inclusive Garachico, se mantengan ahí, sino que su origen de su riqueza no va a depender directamente de la tierra y de su explotación, aunque sí va a depender de cuestiones de tipo pues comercial, de cuestiones de tipo de jugar con la cuestión del dinero, acumulación de capitales por medio de negocios de todo tipo, ¿no? Entonces serían gentes que tienen como ocupación pues import-export, serían comerciantes, serían también industriales, ¿no?, a medida de que la industria pues se va desarrollando, serían pues consignatarios, portuarios, dueños de astilleros, serían también luego pues comisionistas, prestamistas, y un largo etcétera en este sentido, además de profesiones de tipo liberal, ¿no? Los más importantes, pues abogados, notarios, grandes e importantes funcionarios, también los más importantes, especialistas, ¿no?, ingenieros, abogados, médicos y un largo etcétera que formaría pues un conglomerado, y vivirían fundamentalmente pues bien de los negocios, de su trabajo o de la explotación de las otras clases subalternas, ¿no?, porque muchos serían destinados, también se ocuparían dentro de esta clase social un segmento pues importante de rentistas, por ejemplo, que disfrutarían pues de rentas, sobre todo de aquellas de explotar o de controlar pues las grandes propiedades urbanas, sobre todo
la cuestión de la vivienda, el problema de la vivienda, tanto en las grandes ciudades sobre todo, resuelto pues mal que bien con la habitación, la ocupación por parte de las clases subalternas, bien del concepto de realquilado, ¿no? O sea, una vivienda ocupada pues por varias familias, o inclusive la infravivienda muy extendida en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades del archipiélago, que serían pues conocidas como portones en las Palmas y ciudadelas en el caso de Santa Cruz, de la provincia tinerfeña. En ese sentido, pues sería muy importante la cuestión de las rentas, de las cuales pues se lucraría pues esos segmentos de esta facción burguesa que sería lo que hemos calificado como los mercantiles. Tiene su desarrollo importante esta cuestión, esta facción, digamos, mucho más urbana dentro del archipiélago. Además, estas dos facciones, a lo largo del tiempo, hasta llegar a los años 30, pues emparentarían entre sí, o sea, no era ya raro pues ver las relaciones que se establecían, no solo de amistad, negocios, concurrencia, sino además, digamos, auténticas alianzas pues familiares entre ricos burgueses urbanos casados o enlazados, digamos, de forma familiar ya con los terratenientes, con ricos terratenientes rurales o del interior de las islas dentro del archipiélago, ¿no? Inclusive era bastante corriente ya que familias burguesas de la isla, de una isla central, por ejemplo Gran Canaria, estuviesen pues enlazados con ricos terratenientes o a la contraria de la isla de Tenerife, ¿no? En ese sentido pues jugaría un papel muy considerable, ¿no? Entonces, para terminar con ya la cuestión de esta clase social, serían dos cosas. Uno, su ideología, ya he dicho, una ideología pues cada vez más reaccionaria, ¿no? Más conservadora, con un criterio de considerar la defensa de su forma de vida y de sus privilegios como una cuestión de tipo natural, y por lo cual están dispuestos a hacer lo que sea, y el tratamiento que le hacen pues a las clases subalternas, sobre todo a los trabajadores, pues una cuestión, digamos, de explotación, explotación además hasta grados pues que le lleva pues o que mantiene a los trabajadores pues en la más absoluta de las miserias y de las pobrezas, y además con un ejercicio de un absoluto conservadurismo en todo tipo, ligado cada vez más a la influencia de la Iglesia Católica, ¿no? En ese sentido podemos decir que durante la República la división de la burguesía se divide en tres facciones desde el ámbito, teniendo en cuenta el ámbito político en el cual se organiza, ¿no? Una relativamente que va a ser una parte considerable de la burguesía urbana se va a afiliar al Partido Republicano Tinerfeño, que es un partido, digamos, de la derecha republicana, partidario siempre de la República de Orden. Otra facción más importante, que sería la de los posibilistas o accidentalistas, que estaría en la provincia tinerfeña, organizados alrededor de Acción Popular Agraria, que conformará pues el gran partido de la derecha española, que sería la CEDA, la Confederación Española
de derechas autónomas, dirigido por Gil Robles, ¿no? Y luego una facción mucho más minoritaria, que sería en la provincia tinerfeña, dirigido directamente desde la Iglesia Católica, que sería la de los integristas, que estarían una pequeña parte afiliados a un partido elitista, muy elitista, de extrema derecha, que sería Renovación Española, donde habría fundamentalmente un grupo de grandes burgueses tinerfeños, como por ejemplo Larroche, que era el hombre más rico de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, o algunos terratenientes importantes también de la isla tinerfeña, ¿no? Mientras que en Gran Canaria los accidentalistas estarían agrupados en un grupo siguiendo a un líder, digamos, carismático de la isla, como es Mesa y López, y también en APA, aunque la CEDA se va a constituir pues un poco más tarde, allá por 1934 aproximadamente, y luego existiría la tercera facción, pero aquí quien tendría el peso más importante serían los carlistas, en concreto, que conformarían, digamos, la facción de extrema derecha de la burguesía de Gran Canaria. Y esto sería, pues, a grosso modo, la situación, orígenes, desarrollo, ideología y conformación de la burguesía canaria en los años 30. Islas tengo de esmeralda y oro.